Hola Maximiliano y Paula, no sé, veo que hay dos o tres conectados. ¿Cómo anda, Ahora profe? ¿Todo bien? yo me conecté por las dudas nomás por si necesitaban algo. Lo más probable es que me salga, voy a estar atento al Classroom. No, nosotros, o sea, yo entré también por las dudas, no, Sí, más que nada no para... pensaba entrar ahora, pero entré digo por si hay alguien con una duda sobre el sistema. Hola, profe. Yo también entré por las dudas, si damos asistencia o algo de eso, cualquier cosa, estar conectada. Cualquier cosa igual es más ágil. Si me escriben por el Classroom cualquier duda, la veo en el acto. Yo me quedo frente a la computadora. Ah, perfecto, bueno, gracias. Listo, igual no se pongan nerviosos, hoy también demoró, no sé por qué Google demora como 2 o 3 minutos en habilitarlo. El examen está programado para 7:30, pero por ahí lo habilita y 33 y 34. Tranquilos, cualquier cosa me preguntan. Suerte. Sí. Saludo Hola, buenas noches. a los que no saludé más temprano, que algunos estaban planteando dudas acá. A ver, a los que les veo la cara no los veo desesperados, quiere decir que tan mal no fue. A ver, alguien que se anime a decir cómo les parece que fue. Rápido la hora. ¿Bien? Se me pasó muy rápido la hora. Es como que digo, no, bueno, voy bien y cuando miro ya me faltaba 10 minutos para entregar. Bueno, pero a ver, igual llegaron todos. Sí, sí. Llegaron todos y yo creo que están la mayoría porque comparo con los que venían trabajando y están prácticamente todos los exámenes. No hice un reglamento 1 a 1, pero creo que la mayoría han presentado. Alguien, no sé, se quedó con dudas, no les digo de resolver el examen, pero alguien se sorprendió, encontró algo que no era lo que esperaban que les tomemos. No. ¿Y cómo creen que les fue? Creo que me fue bien a mí. Esperemos que bien, Bueno, profe. yo estuve practicando de los ejercicios de clase, así que bueno, calculo que me fue bien, pero no me quiero llevar la sorpresa. Prefiero esperar. Bueno, esperemos que sí. Antes del fin de semana, en el peor de los casos, el sábado les publicamos ya las notas y los horarios del oral la semana que viene. Obviamente la semana que viene es exclusivamente el oral, con lo cual no hay clase. Después volvemos a las clases en 2 semanas. Pero bueno, ¿no hay dudas? Pero, Sí, Carolina.
En cuanto al oral, ¿va a ser preguntas teóricas o cómo va a preguntar? A ver, les vamos a preguntar algo del caso que ustedes hicieron, por eso les pedimos que lo tengan a mano. Nosotros vamos a estar con el examen de ustedes en la mano. Y una vez que, digamos, que lo tengamos, que hagamos esa pregunta, pasamos a hacerles, sí, 2 o 3 preguntas teóricas breves. ¿Sí? No nos vamos a salir, igual que dijiste, no va a ser nada que los sorprenda. Estudiando lo que venimos viendo les va a alcanzar. Acá me preguntan si se van a dividir por DNI. No, nosotros les vamos a armar los grupos, yo les voy a publicar en el campus el listado de todos los que aprobaron hoy, que están en condiciones de dar el oral, ya agrupados, o sea, ya van a ver que van a estar en grupos de A5, y a cada uno le voy a poner el horario, que va a ser dentro del horario de clase, pero a algunos les tocará 7:30, a otros, no sé, 8:10, a otros a las 9, les vamos a armar horarios, y a cada uno les vamos a poner las claves de Zoom, porque obviamente vamos a armar distintas reuniones para cada uno. ¿Sí? Esos van a ser Zoom con sala de espera para irlos habilitando nosotros, y tengan en cuenta que los que no tienen en general las cámaras abiertas, que para el oral sí necesitamos estar todos con cámaras abiertas, ¿no? Y vernos, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. ¿Nos metemos en concursos de vuelta? ¿Dejamos títulos por lo menos hasta la semana que viene? Antes de arrancar con la clase de hoy, ¿alguna duda de lo que hemos venido viendo? Ya podemos tomar el segundo parcial, entonces. Yo tengo una conexión a internet bastante, porque es la hora de Netflix. Entonces, Está totalmente cortado, Gris. sí. Me está marcando la computadora que tengo internet bastante débil. Bueno. Se ve que es el horario. Es el horario. Sí. Debe ser. ¿Querés arrancar? Y si ves que... Yo voy arrancando, si no se escucha bien, paso la posta y luego yo con el power, que preparamos. ¿Sí? Profe, Sí, Julieta. Sí, decime. ¿las dudas con el trabajo de verificación de créditos las hacemos ahora o antes de terminar? ¿Ahí me escuchás, Juli? Sí. Sí, ahí yo te escucho. Bueno, hoy lo que vamos a ver es verificación de crédito. Todo el tema que vamos a ver hoy es para que ustedes además puedan resolver el trabajo, ¿sí? Entonces, yo lo que tenemos planeado es, hagamos la clase y dejemos los últimos 10 minutos para sortear dudas respecto al trabajo. ¿Qué les parece? Ah, sí, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sobre todo porque hoy abordamos temas que ustedes necesitan para poder trabajo, ¿sí? Que voy a subir un poco el volumen, si los escucho un poco. Por ejemplo, te escucho bajito. A ver ahí, ¿me escuchan mejor? Sí, se escucha. El tema es que por momentos se entrecorta, pero si vas hablando despacio te van a escuchar. Sí. Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, lo que vimos hasta ahora, como les dijo el doctor, ¿alguna duda puntual que tengan? Yo sé que tenían la cabeza un poco metida en el examen de hoy, pero bueno, ahora tenemos que un poco sacudir esos conocimientos hacia arriba de camino. Tenemos que sacudir esos conocimientos de títulos y empezar con el tema de concursos. ¿Se acuerdan alguien anima a decir cuál era el objetivo del concurso? No me voy a evitar la quiebra porque ya les digo que tienen 0. El objetivo del concurso sería superar lo puso mi compañero, superar el estado de situación de pago. ¿A ver de qué, Juli? ¿Cómo? ¿Cómo superamos la situación de pagos? A ver, alguien si la puede ayudar.
Reorganizando el pasivo, el patrimonio. Sí, ¿cómo? Está bien. ¿Qué tenía Llegando a que hacer el acuerdos deudor con con, los acreedores? llegando a acuerdos con los acreedores. Sí. ¿Quién tenía que acordar con los acreedores? El deudor. El deudor. concursado. Acá contesta Julián. Un acuerdo entre el deudor y los acreedores, ¿sí? Para superar el estado de cesación de pagos. ¿Estamos de acuerdo? Entre todos más o menos armamos el objetivo del concurso, que no es evitar la quiebra de la empresa. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, para poder llegar a ese acuerdo, ¿qué necesitamos tener primero? ¿Qué necesitamos tener dentro del marco de procedimiento de este proceso? Necesitamos quién tiene que acordar el deudor, ¿no? El deudor tiene que saber con quién tiene que negociar para llegar a ese acuerdo. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Toda esta etapa, ¿sí?, que se llama periodo de información o etapa informativa, ¿sí?, que tiene como objetivo conocer quiénes son los acreedores, ¿sí?, para que más adelante el deudor sepa con quién tiene que negociar, a quién tiene que realizarle ciertas propuestas. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver dentro de un ratito un PowerPoint para que ustedes se vayan ubicando en lo que es el proceso. Entonces, lo que hoy vamos a ver es esta parte de la verificación. ¿Quiénes tienen que verificar? En principio. Otra persona que no sea Julia. Debe. Nosotros les explicamos que en realidad más que deben, pueden, debería ser. Pero ¿quiénes son aquellas personas que deben, como dice la ley, ir a verificar? Todas aquellas que tienen una deuda con ese, digamos, concursado, antes de que declare, digamos, el concurso. ¿Antes de que declare Maxi? ¿O hay otra fecha? Antes de la declaración del concurso o antes de la apertura del concurso. Hasta ahora yo traduzco lo que dijo Maxi. Todos los acreedores, ¿sí?, del deudor, o aquellos que crean acreedores, porque vamos a ver más adelante que el único que define quiénes son acreedores y quiénes no es el juez, ¿sí?, a través de una resolución de 36 que la vamos a ver un ratito. Entonces, tenemos la idea que empezó Maxi. Todos los acreedores, ¿sí?, con causa o título anterior a qué día, cuyos créditos hayan nacido antes de qué día. ¿Antes de la apertura del concurso? No, un poquito antes. Lo dice específicamente el 32. A ver si ahora en la ley lo dice. No, la publicación de boletín no, Nico. A ver. El día Ya que el lo deudor estoy viendo. quiere el concurso, exactamente. Nay. El día que el deudor quiere el concurso, el día de la petición del concurso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Si leen el 32, tema de examen, se van a dar cuenta cuál es el día clave en esta cuestión. La única forma que los acreedores tienen, ¿sí?, de poder cobrar sus créditos es a través de lo que llamamos las vías de insinuación de los créditos. Y estas vías son los caminos que tiene que recorrer todo acreedor, ¿sí?, para que el juez diga si ese crédito es o no legítimo. Hoy vamos a ver específicamente una de esas vías, que es la verificación de crédito, tempestiva. Vamos a ver más adelante que aquellos acreedores que no lleguen tiempo y tienen una chance más a través de la verificación tardía del artículo 56. ¿Me siguen hasta ahí? Y hay una forma más que tienen los acreedores laborales, ¿sí?, que son bastante ubicados por un concurso, y tienen la posibilidad de reclamar sus créditos a través del pronto pago. Esto lo vamos a ver a lo último. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la verificación de crédito. Dice el 32, ¿sí?, que los acreedores por causa o título anterior a la presentación del concurso deben, de la ley,
formular el pedido de verificación de sus créditos. ¿Sí? A continuación dice, indicando un monto, causa y privilegio. Esos serían los requisitos esenciales que debe poner en el suscrito, acreditando un monto, causa y privilegio. En realidad la ley dice indicando, pero yo les quiero hacer una salvedad acá. No, la palabra está un poco mal usada en la ley. Más bien hay que demostrar el crédito, o sea, hay que demostrar la causa. Vamos a ver más adelante que la única de la prueba para tener escrito de solicitud de verificación es la prueba documental, ¿sí? Entonces, con la prueba documental se tiene que dar la causa, ¿sí? Ahora, ya dijimos que acreedores deben verificar, a veces en el examen uno les pregunta, ¿qué créditos deben verificar? Y ustedes dicen, bueno, los quirografarios, los privilegiados especiales y los privilegiados generales. No, a ver. Y anda un poquito más despacito porque si no se entrecorta. Si vas despacio se entiende. Bueno, nosotros les preguntamos en el examen, muchas veces, qué acreedores deben o pueden, ¿sí?, ir a verificar sus créditos. Y a veces nos contestan, ya los créditos, privilegiados, créditos tarifarios, y en realidad ahí habla de estos créditos, ¿sí?, que nacieron antes del día de la votación. Específicamente habla el 32, de esta calidad de acreedores, los acreedores que la verifican. Les voy a compartir un PowerPoint que es para el doctor, que le titulamos cronología del proceso. Le íbamos a poner cronología de un proceso, pero sonaba mucho a película. Entonces, lo cambiamos, a ver si puedo compartir. Ah, me tiene que habilitar, Doc. Sí. Ahí ya estás habilitada. Ahí va. Chicos, por las dudas, paso en limpio lo del resumen. Cuando yo comparta, no lo... Como se corta mucho, esta parte es importante, lo que puedo hacer es compartir el Power, yo sigo con el chat con los chicos, porque si no va a ser imposible, y vamos avanzando desde ahí, ¿le parece, Doc? Bueno, sí. No va a ser inviable la clase. Lo que tenés que hacer para que se escuche más si compartís es suprimir el video. Sí, primero suprimo, a ver, espérenme un segundito. Solamente avísenme cuando se vea, ¿sí? Ahí se ve. Esperé que lo pongo. Se ve y te mejoró mucho el audio. Claro, sí. A ver, ¿ahí está bien? Ahí está perfecta. Bárbaro. Bueno. Esto es un poco de... Acá dijimos, el concurso arranca con la presión, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién lo puede, esto es repaso, quién lo puede pedir? Solamente lo puede pedir el deudor. Acá tenemos los requisitos, ¿se acuerdan que hablamos de los requisitos de la clase anterior? Hablábamos de los requisitos sustanciales, que están enumerados del 5 al 10, de los formales, ¿sí?, que son en el artículo 11, y la posibilidad de que el juez rechace el concurso solamente por estas 4 causales. ¿Siguen? Una vez que el juez supongamos que no lo rechazó, resuelve a través de una resolución llamada autoapertura. Esto lo vimos en las clases anteriores. Estamos repasando para llegar hoy, para ver cómo llegamos a la verificación. Ya dijimos, en esa clase hablamos de los efectos de la apertura del concurso. Hablamos de la notificación del concurso. ¿Se acuerdan que hablamos de la notificación por los edictos, esta ficción de la ley, ¿no?, que nos dice que todos debemos conocer supuestamente que dicen los edictos porque deberíamos leerlos a la mañana, lo que no sucede, bueno. Y a través de las cartas certificadas envíe el síndico, ¿sí?, y recuerden que el síndico era una obligación y que el acreedor no podía ampararse en que la carta no le había llegado. ¿Se acuerdan de esto?
Y hoy nos centramos en esta etapa, en la etapa informativa, que comienza desde la verificación de los créditos, ¿sí? Y culmina con el 39. Lo vamos a ir viendo todo de a poquito, ¿eh? No se maten en tomar, o sea, presten atención a que después seguramente se lo vamos a subir, pero hoy necesitamos que presten atención. En este periodo que se intenta, como decimos acá, tenemos que recolectar toda la información necesaria para saber quiénes son los acreedores del concurso, ¿sí? Y así el deudor posteriormente sabe con quién tiene que negociar. La negociación es una etapa que vamos a ver la clase siguiente al parcial, que es en la etapa de exclusividad. Y hoy arrancamos específicamente con esta parte, la verificación de los datos, ¿sí? Ya sabemos, si además de los cuando empiece, cuando termine la etapa, porque lo dice la autoapertura. Acá tienen que hacer mucho hincapié en cuáles son los acreedores que deben ir a verificar. Yo expliqué que en realidad es una carga, no es una acción. Si quiero verifico y si no, no verifico. En todo caso, perderé mi derecho, ¿sí? Y hablamos después de los requisitos del pedido de la verificación, ¿sí? Les dije que era monto, causa y privilegio. El monto, entendido como capital más intereses. A veces lo que sucede es que algunos acreedores ponen el monto todo junto para verificar. Y la realidad es que esa parte tienen que diferenciarla bien en su pedido de verificación. Que lo pueden hacer ustedes, a ver, no necesitan el patrocinio letrado, ¿sí?, para hacer un pedido de verificación en un concurso. Lo puede hacer cualquier persona. Además, especificar el privilegio. Vamos a ver que en algunas peticiones uno tiene que más bien también, no, la primera indicación no alcanza. Ahora vamos a adentrarnos más detalladamente en lo que es el pedido de verificación, pero primero quiero que sepan los lineamientos básicos. Uno arma el pedido de verificación, que es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Para las PP. ¿Dónde vamos a ir a verificar? Vamos a ir a verificar a la oficina del síndico, que ya todos sabemos dónde queda, porque lo vimos en los edictos o en la carta que nos llegó, el síndico nos la mandó, y puso la dirección de estudio. El horario, el teléfono, lo que se hace siempre es llamar por teléfono y un horario para que nosotros llevemos nuestro pedido. No nos tenemos que olvidar nunca que tenemos que llevarle un dinero, ¿sí?, que es el arancel verificatorio. Nosotros debemos pagarle un monto al síndico, que es este monto de que es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 16.000 y pico. Así que calculen que cuando van a verificar tienen que llevar 1.600 de pesos. Pero hoy, recuerden que el salario mínimo va aumentando, o sea que ustedes tienen que hacer es checar en cuánto está, saber el monto que tienen que llevarle al síndico, ¿sí? Hay dos tipos de créditos que no pagan. Uno son los créditos legales. Un poco lógico, ¿no? Porque encima que el trabajador tiene que soportar toda esta cuestión de que no le pagan, sería bastante poco justo que encima debiera pagar el arancel. Y otros que no pagan son los créditos que no superen el monto de los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Si hoy el salario es 16.000 pesos, ¿sí?, la suma de esos 16.000 y o sea, 16.000 por 3, ese crédito que no supere ese monto no va a pagar. ¿Me siguen hasta? Yo solamente le hago y a Juli, nada más. Y al doctor. No quisiera verlos a todos. Así que cualquier cosa me van escribiendo en el chat. Bueno, lugar y forma, ya les dije, ya les adelanté, que nosotros tenemos que ir a verificar a las oficinas del síndico. En algún examen, y a ver, más que eso, algún acreedor de algún concurso que una vez tuvimos con el doctor en el estudio, algún acreedor fue a verificar al juzgado. El doctor no me deja mentir, porque no había nadie en la oficina del síndico, llevó el pedido de verificación. El pedido de verificación se lleva a la oficina del síndico.
¿Estamos de acuerdo? No va al juzgado. El juez no te va a recibir el pedido de verificación. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que acompañar con ese pedido de verificación? Tenemos que acompañar toda la documental de la que nosotros intentamos valernos, ¿sí? Que tiene que ser solamente documental. Acá no vale la prueba ni de testigos, ni de peritos, ni prueba de informe, ¿sí? Es solamente prueba documental. Tenemos que llevar, sí. Gri, ¿me dejas hacerles un repaso muy rapidito? Sí. Porque hay varios que están escuchando mal, entonces les hago un repaso, digamos, lo que les contó Griselda hasta ahora, y así vos retomás. Todo acreedor, entonces, de causa anterior a la presentación en concurso, los demás no nos interesan. Todos estos acreedores tienen que ir a verificar. ¿Por qué? Si no van a verificar, no van a ser acreedores del concurso. O sea, si quieren intervenir en el concurso a todos los efectos, participar del acuerdo, negociar, prestar conformidades o no, para eso tienen que hacer el proceso de verificación. ¿Cómo es el proceso tempestivo? Que es el proceso por regla general del que les está hablando Griselda ahora. Tienen que ir a las oficinas del síndico con un escrito en el que ella ahora se va a explayar seguramente un poco más, pero que contenga lo elemental, que es lo que pide la ley, o sea, el monto, cuánto es lo que se les debe, la causa, o sea, la adecuada explicación de cuál es la razón o el motivo por el que son acreedores, el negocio jurídico que los convierte en acreedores, y el privilegio, si lo tienen o no, que vamos a ver en un ratito qué es. Tienen que ir con el escrito y toda la documentación que justifique ese derecho, porque otra chance de presentar documentación no van a tener, con lo cual hay que ir con absolutamente todo lo que uno tenga en este momento y adecuadamente explicado a las oficinas del síndico. Dejarle 2 juegos de copias, los originales se los van a volver a llevar, y por otro lado tienen que llevar el arancel, que es lo que explicó Griselda, que sería el 10% del salario mínimo vital y móvil, excepto los 2 casos que ella mencionó, que son los créditos chicos de menos de 3 salarios o los laborales. ¿Sí? Creo que resumí todo lo que vos les dijiste, ¿no, Gri? ¿Me escuchás, Griselda? Ahí lo escucho bien. Bueno, no, creo que resumí. Sí, perfecto. Listo, quería hacer ese repaso por los que no escucharon, así podés seguir. Acá pregunta, Yamila, sí. Contestale vos si querés, pregunta si el fisco tiene que verificar. Yo no la veo, Yamila, pero Yami, el fisco siempre viene a verificar. Encima, no lo queremos mucho, porque el fisco siempre viene con 3 o 4 cajas que nos lleva más o menos todo un día revisar, pero el fisco siempre verifica. Me han preguntado en otra clase, ¿el fisco tiene que pagar el arancel? Sí, el fisco paga el arancel. Ellos ya saben que tienen que pagar. Son los que vienen. No se olviden del principio de igualdad. Ante el concurso, todos los acreedores son iguales. Los únicos que tienen algún beneficio son los casos que expresamente dice la ley de concursos, como por ejemplo los trabajadores que pueden no pagar. Pero todos tienen que verificar, el fisco también, y el fisco tiene que pagar el arancel. Sí, Iri. Sí. Bueno, tenemos que llevamos a la oficina del síndico y llevábamos 2 copias, ¿sí? Y una más que va a ser de la persona que va a verificar. Supongamos que yo quiero ir a verificar unos honorarios que me deben. Yo llevo 2 copias que se las va a quedar el síndico, más 1 que es mío, porque quiero que en esa copia el síndico me firme, me selle y me ponga la fecha de recibido. Eso es muy importante, chicos. No lo tienen que olvidar jamás. Y además, los originales, ¿sí? Además de la copia que yo quiero que me sellen para mí, los originales que el síndico dice una y le pone un sello a cada copia. A cada original le pone un sello de recibido, la fecha y en el marco de qué concurso o quiebra, supongamos,
lo está recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, porque, a ver, de esa forma el síndico se asegura que ese documental no la va a usar otro acreedor, por ejemplo. U otro ejemplo es que el acreedor después no va a venir a decirme que acompañó cierto documental, ¿sí? Y que yo no, que la verdad que no la tenían. O sea, lo que el síndico sella como original es lo que él da fe que tuvo ante sus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Yo después no puedo venir a decirle al síndico, sí, pero yo tenía este otro original y usted lo perdió. No. El síndico le va a poner uno a uno en sus originales el sello de recibido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y esto tiene otra función, que es que no puedan ir más de un acreedor con los mismos originales. Justamente. Ah, sí, eso lo dije al principio y creo que se cortó. Ah, puede ser. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hace el síndico con todos estos pedidos? Arma un legajo, ¿sí? Por cada acreedor, ¿sí? Supongamos que pone acreedor 1 AFIP, crédito 2, lo pone por crédito 1 FIP, crédito 2 ARBA, crédito 3, pongamos, no sé, una sociedad, crédito 4, Griselda Allende, ¿me entienden? Va armando legajos. ¿Por qué va a armar legajos? Porque después va a tener que hacer más adelante un informe respecto de cada crédito, ¿sí? Y todo lo que cada crédito reciba, ahora vamos a ver que hay un periodo en donde el deudor y los acreedores pueden ir a la oficina del síndico a revisar todos estos créditos, ¿sí? Y que además no solamente los pueden revisar, sino también que los pueden impugnar u observar. Todas estas cuestiones que reciba el crédito, el síndico las va a poner adentro de cada carpeta que armó por cada acreedor, ¿sí? Lo vamos a ver ahora a medida que vayamos viendo el cuadro, qué es lo que va sucediendo. Acá el síndico recibió nuestro pedido de verificación, se quedó con las 2 copias, me selló mi copia y además le puso el sello a todos los originales, ¿sí? Una vez que termina el plazo para verificar, comienza un nuevo periodo, acá, que se llama, un periodo que se llama para impugnación de los créditos, ¿sí? Una vez que vence el plazo para verificar, tanto el deudor como los acreedores pueden ir a la oficina del síndico a revisar todos estos créditos. Generalmente cuando vamos a la oficina del síndico, ahora es mucho más fácil, porque uno le puede ir sacando una foto. Antes se complicaba más porque necesitábamos ver si el síndico tenía un poco de voluntad para que podamos fotocopiar. A veces el síndico en el estudio no tiene una fotocopiadora, entonces se hace un poco difícil porque uno no se puede llevar, digamos, el pedido de verificación de otro. Uno puede ir, sentarse las horas que sea necesaria, estudiar cada crédito, y después, bueno, una vez lo que hacía es también anotar. Ahora es mucho más fácil, sacamos fotos, nos llevamos todas las fotos, pero tenemos que tener presente que tenemos solo 10 días, ¿sí?, para hacer alguna observación con ese crédito. ¿Te puedo interrumpir? Y cómo no. A ver, me salgo un segundo de este procedimiento que ahora retoma Griselda. ¿Cuál es el problema que se suele presentar en los concursos? Ustedes ya vieron, porque ya lo vimos en la clase pasada y lo contestaron ustedes mismos hoy, que el objetivo del concurso es lograr un acuerdo, ¿sí? O sea, un acuerdo con los acreedores, y ya les contamos la clase pasada que ese acuerdo se va a lograr por mayoría. O sea, si la mayoría de los acreedores le aceptan al deudor pagar de determinada forma, en cuotas, con una quita, con o sin intereses, la minoría va a tener que soportar ese acuerdo. Con lo cual existe siempre un miedo, que tiene razones, porque ha pasado, que el concursado invente acreedores. O sea, que ponga como acreedores a sus amigos, para que le voten, no sé, el pago en 20 cuotas anuales, empezando dentro de 5 años, y que sus amigos le impongan un acuerdo a los acreedores verdaderos. Esto es tan antiguo que tiene un nombre en latín, se lo ha llamado concilium fraudis,
o concilio fraudulento, o sea, un acuerdo entre el deudor y un grupo de amigos, o a lo mejor algún acreedor, a veces es un acreedor real, pero el deudor le paga por abajo de la mesa a cambio de que le vote un acuerdo. Entonces, esto que siempre ha sido un temor, necesita en la ley un procedimiento para que los acreedores genuinos se puedan cuidar de todo esto. Entonces, este procedimiento de impugnación de créditos es eso. Es la oportunidad que tienen los acreedores genuinos de ir a ver quién se presentó y de explicarle al síndico, decirle, mire, este no es un acreedor, este es el cuñado del deudor, que su nombre es un insolvente, que trabaja por un salario de 40.000 pesos mensuales, no le puede haber prestado al deudor 5 millones de dólares. ¿Se entiende? Yo veo a muy pocos. La veo a Julieta, a Vanessa, a Maxi y a Amparo. Pero, a ver, esto es algo que ha pasado lamentablemente en la historia de los concursos. Entonces la ley tiene que poner un equilibrio. Los acreedores tienen que poder defenderse de esto. Para eso se busca transparencia. Entonces, es muy común que un grupo de acreedores vaya a ver al síndico, examine todos los listados con buen ojo y que empiece a atacar créditos. Es decir, mire, señor síndico, este crédito es mentira, no puede ser, no está documentado. O sea, el contrapeso a lo que dice el acreedor. Y por supuesto que también puede ir el deudor, porque muchas veces al deudor se le puede presentar un acreedor reclamando más de lo que se le debe. A lo mejor alguien a quien el deudor le pagó y el acreedor es un vivo que se quiere meter. Entonces el deudor también tiene que tener derecho a defenderse. ¿Cómo lo hace? Le manifiesta al síndico por qué alguien no es acreedor. A lo mejor vino alguien a verificar y el deudor le lleva al síndico, no, mire, yo acá tengo recibos que muestran que ya le pagué. ¿Está claro entonces qué es este procedimiento de impugnación de créditos? Es muy breve, fíjense que son 10 días, o sea, 2 semanas, 10 días hábiles, pero en ese plazo es como que el síndico puede oír las 2 o las 3 campanas. Oyó al acreedor que vino a verificar, oye la contracampana, e incluso no está en la ley, pero muchos jueces tienen la costumbre de establecer que durante los 5 días siguientes, el que se presentó a verificar se pueda defender de lo que los otros dijeron. O sea, como que puedan todos los acreedores ir al síndico y decir, a ver, señor síndico, ¿alguien impugnó mi crédito? Si alguien lo impugnó, yo quiero ver la impugnación y contestarla. Como defenderse nuevamente. Y en definitiva, no está mal, no está en la ley eso, pero no está mal, porque lo que está haciendo el juez es decirle al síndico, bueno, usted reúna toda la información que pueda. Lo que dice uno, lo que dice otro, después todo lo analizará, me dará un consejo y yo resuelvo. ¿Se entendió un poco de qué trata este procedimiento? Breve, 2 semanas en las oficinas del síndico, pero que en definitiva es un derecho de defensa. ¿Sí? Bueno, te dejo, Gris, quería dar ese pantallazo. ¿Estás, Gris? Sí, ahí estoy. Lo que pasa es que entre el Power, el chat que estaba viendo a ver si se nos había pasado algo, y las fotitos que me aparecen 4 nada más, es como que tengo toda la pantalla cubierta. Bueno, lo que yo quiero hacer en este momento es darle, si estuviésemos en el aula, algunos que ya, un recursante que nos conoce ya sabe, dibujaríamos todo un cuaderno en el pizarrón de punta a punta desde el día que arranca el concurso hasta el día que termina. Que es un poco lo que ustedes estuvieron haciendo, que tenían para tarea la otra vez, ¿no? Que hagan su propia línea de tiempo. Como no tenemos el pizarrón, con el doctor Baronas hicimos esta línea de tiempo, por eso le pusimos cronología del concurso. Hicimos, el cuadro estaría más bueno porque se entiende más, uno lo va dibujando y ustedes me van preguntando, yo voy agregando, pero bueno, esto es lo mejor que pudimos hacer para que suplantar ese pizarrón. Este Power que hicimos, que es un cuadro que hacemos en la clase, lo hicimos desde que arranca hasta que termina. Yo ahora les voy a dar un pantallazo muy rápido, por eso digo no anoten, sino que queremos que entiendan cómo es esta cuestión. Y si bien nos quedamos acá en el tema de las impugnaciones, quiero retroceder sobre un tema que ahora el doctor, cuando termine de dar este pantallazo, les va a compartir, que es el tema de los privilegios.
¿sí? Porque ustedes necesitan tener una base de ese tema para que puedan resolver las PP, ¿sí? Así que ahora hago solamente un pantallazo, solamente síganme, y cualquier cosa escriben en el chat, ¿sí? Y ahora sacamos, volvemos sobre el tema de privilegios. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que este cuadro empezó con la presentación del concurso? ¿Sí? Después habíamos publicado edictos. Después el juez dictó el auto de apertura del artículo 14. Y ahora empezó el periodo de la verificación. Terminamos de verificar y empezó un tiempo, que son 10 días, en el cual tanto los acreedores como el deudor pueden impugnar u observar esos créditos que aún están en la oficina del síndico. ¿Estamos de acuerdo? Porque recién cuando termine el plazo para impugnar, el síndico va a juntar una copia de todas esas impugnaciones y las va a llevar a juzgado. Si las va a dar al juez, el juez no va a hacer nada con eso, las va a guardar en un lugar, en una caja, lo que fuera. Ni siquiera los va a leer. Simplemente que es este periodo que dice dentro de 38 horas de vencido el plazo, el síndico va a acompañar esas asignaciones. Se te está cortando. Profe, cortó el audio, no se escucha. Sí, prácticamente lo último, hasta que va a guardar todo en una caja, se te escuchó, después te perdí. Bueno, bueno, el síndico, ¿sí? Estos pedidos, estas copias al juzgado. ¿Para qué? Es el plazo de 48 horas. Para evitar, ¿sí?, que una vez cumplidos esos 10 días de impugnaciones, sigan llevándole pedidos de impugnación o observación al síndico a su despacho o a su estudio, ¿sí? Imagínense que esto también es un poco, la ley pone un freno para evitar que haya algún arreglo quizás entre algún acreedor y la sindicatura, y digo, bueno, pero si no, bueno, tráemelo, no importa. No, la ley tiene que poner un fin, un plazo a esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver el tema hasta acá nada más, porque quiero que retrocedamos sobre los requisitos de la verificación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los requisitos de monto, causa y privilegio? Entonces, ahora vamos a dar el pantallazo para que ustedes vean que en un concurso todo prolijo, ¿no? A veces pasan más cosas. Vamos a sacar esto, vamos a empezar a hablar de esos 3 requisitos. Que ahí sí lo voy a dejar al doctor para que no se corte y realmente presten atención porque es muy importante y es la base del trabajo que ustedes tienen que hacer. Nos quedan impugnaciones. Este plano, son las 38 horas, ¿sí? El síndico ya llevó todas las impugnaciones. El próximo paso lo tiene que hacer el síndico. Acá el síndico es el gran protagonista, porque con esos legajos que armó de los pedidos de verificación, más las impugnaciones que agregó al legajo, va a armar lo que se llama informe individual, ¿sí? Que es un tema que también vamos a ver hoy. Una vez que es el plazo del informe individual, y que el síndico lo acompaña al juzgado, el juez tiene que resolver sobre esos pedidos de verificación, ¿sí? Y tener muy en cuenta aquello, ¿sí?, que informó el síndico, aquello que investigó el síndico, que puso en ese informe. Esa resolución se llama resolución verificatoria, ¿sí? Es una resolución que saca el juez, donde va a decir qué crédito verifica o no verifica, qué crédito es admisible o inadmisible. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Una vez que queda firme esa resolución, viene una etapa donde el deudor tiene que categorizar a los deudores. Quiere decir que tiene que dividirlos en grupos, para después vamos a ver que se dividen en grupos, para después ofrecerles ciertas cosas. Bueno, a este grupo le ofrezco una quita, pero le pago, no sé, en 3 veces, eso lo vamos a ver más adelante. Vencido esto. ¿Me dejas que Sí.
Una salvedad con eso, al margen que después vamos a volver. Paso para atrás, ahí. Acá, el deudor, vean el título que dice propuesta de categorización. El deudor va a proponer, siempre que lo va a definir es el juez. Les digo para que no, porque pasa que uno a veces dice, como la simplificación, el deudor categoriza, porque normalmente el juez acepta lo que el deudor dice, pero podría no aceptarlo. El que va a categorizar es el juez siempre. Tengan en cuenta eso. Sí, perdón, Guido, quise remarcar Sí, por las dudas porque es Si un no error, se me escucha, es un error habitual en los exámenes, que me digan sí, que el que categoriza perfecto. es el deudor. Y no, es el juez, a propuesta del deudor. Si no se me escucha bien, prefiero yo seguir pasando el proceso, y si usted quiere decir 2 o 3 cosas, no avanzar, simplemente para que ellos se entiendan el principio a fin, nada más. ¿Le parece? Está bien, la idea ahora también para todos es, terminamos de ver y después vamos a empezar a meternos en cada uno de estos temas. Exactamente. Sigo con la siguiente. ¿Sí? No se te escucha, Eri, ¿eh? No, por eso prefiero yo seguir y que ustedes solamente un minuto nada más. Un minuto por Filmina. Ah, está bien. Ah, o sea, me tocaba a mí, yo me había callado y te escuchaba. Sí. No nos entendimos. A ver, ¿cómo sigue esto? Entonces, categoriza algo que pasa un poco a la par, o hay 2 cosas que pasan 20 días después de la resolución donde el juez definió quiénes son los acreedores. O sea, vuelvo rápido atrás en el repaso en lo que les contaba Griselda. Todos los acreedores se presentaron a las oficinas del síndico, hubo un plazo de impugnaciones, después de ese plazo el síndico elaboró un informe donde le dijo al juez, en función de lo que él vio, lo que investigó y demás, quiénes aconseja que verifique y a quiénes no. Luego de eso, el juez dicta su resolución donde define, dice, bueno, los acreedores que van a participar son estos, estos otros no. Y obviamente a cada uno le va a definir el monto. Puede haber acreedores que los acepte, pero por menos que lo que pidieron. Una vez que el juez dictó esa resolución, vimos recién que 10 días después el deudor propone cómo clasificarlos o en qué grupos dividirlos, y 20 días después, o sea, 4 semanas, siempre estamos hablando de días hábiles, con lo cual 20 días después, 4 semanas, pasan 2 cosas el mismo día. Por un lado, el síndico va a presentar el informe general, artículo 39. Ustedes después lean el contenido del propio artículo 39, pero el informe general básicamente no tiene que ver con los acreedores, sino con lo que el síndico encontró del deudor. El síndico para esta altura lleva 3, 4, 5 meses trabajando en el concurso, estuvo controlando, ¿se acuerdan que vimos que el deudor administraba bajo la vigilancia del síndico? Seguramente le ha pedido mucha documentación al deudor. Entonces, el artículo 39 lo que le hace al juez es realmente una reseña de lo que él encontró. ¿Qué bienes tiene el deudor? ¿Por qué llegó a la cesación de pagos? ¿Perspectivas? Después ustedes lean el 39 y van a encontrar el contenido concreto, pero básicamente es esto. Pinta, es como un cuadro de la empresa que él encontró concursada. Y el mismo día que el síndico hace esta presentación, en la que además se va a expedir en relación a la propuesta de categorización, o sea, hasta acá el deudor había propuesto categorizar, dividir a los acreedores en grupos, acá el síndico va a dar su opinión. El mismo día, o sea, las 4 semanas de resuelto por el juez, quién verifique y quién no, es el plazo o vence el plazo para que quien no está conforme con lo que el juez resolvió, inicie un incidente de revisión. ¿Qué es un incidente de revisión? Es un verdadero juicio que va a tramitar en paralelo al concurso, donde quien lo inicie puede ofrecer todo tipo de prueba. Acá se pueden ofrecer no solo documentos, testigos, peritos, informes, cualquier tipo de prueba, para procurar que el juez modifique lo que resolvió en la resolución verificatoria. ¿Quién lo puede presentar? Obviamente, si un acreedor no es verificado, ese acreedor. O sea, por ejemplo, yo me presenté en las oficinas del síndico en su momento.
le expliqué que el concursado me debía 3 facturas de honorarios. Cuando llega el momento, el juez dice, no, no lo verifico porque por algún motivo no me convence, no me alcanza, no me probó y no me verifica. Bueno, yo tengo 20 días para iniciar este proceso, acompañar más prueba, o sea, además los documentos, testigos, peritos, informes, lo que fuera, para tratar de convencer al juez que cambie la decisión original. O al revés puede pasar que un acreedor haya verificado y sea el deudor u otro acreedor el que considere que no debería haber verificado. Entonces también puede iniciar un incidente de revisión para que el juez cambie lo resuelto. También puede haber otras alternativas. Por ejemplo, yo me presenté a verificar y el juez me verificó, pero menos de lo que yo pedía. Entonces yo puedo iniciar un incidente de revisión para que el juez corrija su resolución y me verifique el total. Ahora acá lo que anticipo, y tienen que tener, lo vamos a ver después, pero tienen que tener muy claro, es que los cambios que el juez haga, producto del incidente de revisión, que como le digo es un verdadero juicio, que va a llevar bastante tiempo, no van a afectar quién negocia el acuerdo. ¿Qué quiere decir? La resolución del 36 definió en forma definitiva quiénes son los que van a negociar, prestar conformidades o no al acuerdo. Los que quieran un cambio es al solo fin de que cobre o no cobre, pero no me cambia quiénes son los que negocian. ¿Se entendió? ¿Me faltó algo, Gri, o querés seguir adelante? Bueno, acá hay algo. Recién vimos que en el informe general el síndico dijo muchas cosas de la empresa y además opinó de la categorización. Entonces, en los 10 días siguientes, cualquier acreedor puede también dar su opinión sobre el informe general o sobre la propuesta de categorización. Con todo esto, el juez va a resolver y va a dictar una resolución en la que habitualmente aprueba las categorías que propuso el deudor y excepcionalmente puede modificar esas categorías o decir al deudor que las modifique si cree que son arbitrarias. ¿Sí? ¿Quieres seguir? Bueno, y acá va a empezar la segunda etapa del concurso en la que esto va a ser ya tema de próximas clases, que es en la que el deudor va a negociar. Esta dura 90 días prorrogables por 30 más, 120 días son unos 6 meses, que es el plazo durante el cual el deudor va a negociar con los acreedores y tratar de que los acreedores acepten las propuestas que él formula. ¿Querés avanzarla? No, está bien. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, se te escucha. La idea era que vieran hasta acá nada más para no marearlo, pero que entiendan que es todo un proceso, ¿sí? Que va durando tantos días. Y acá la línea de tiempo, que yo les aconsejo de todos modos que se hagan su línea de tiempo en una hoja sola, para ver todo el proceso. Acá se los resumimos la primera parte, falta la segunda parte, en varias filminas. Ustedes háganse, muchos ya lo habían hecho en la clase pasada, háganse la línea de tiempo. ¿Sí? Algunos me la mandó por mail, yo le hice la devolución. Con lo cual, háganse ustedes su línea de tiempo. Bueno, ¿qué volvemos, Gri? ¿Volvemos a pedido de verificación a ver los elementos? Sí. Ahora que ya entendieron más o menos hasta qué parte vamos a ir, volvemos sobre lo que es verificación. Esto fue como el anticipo de todo lo que vamos a ver hoy, e incluso algo la semana que viene. No, la semana que viene no, la otra, pues la que viene es el horario. Volvemos ahora a pedido de verificación. ¿Querés que siga yo o querés intentar? Sí, porque no hay, recién ahí me está marcando la computadora que tengo poca señal. Sí, no se te entrecorta. ¿Me escuchan mejor a mí? Bueno, Sí, profe. sigo yo. Bueno, verificación. Ya les explicó Griselda que la verificación se presenta en las oficinas del síndico y que el pedido de verificación yo me quiero tomar 2 minutos para contarles algo y que la premisa o el punto de partida es lo que les acabo de decir hace un ratito. Los que verifiquen, o sea, aquellos que el juez en la sentencia del artículo 36
diga, estos son los acreedores, esos son los que van a participar del acuerdo. ¿Qué quiere decir participar del acuerdo? Son los que tienen la facultad de prestar conformidad o no, y si no la prestan, obviamente, están limitando a la mayoría. ¿Por qué están limitando a la mayoría? Porque cuentan entre ese grupo que el deudor necesita que las 2/3 partes le diga que sí. Entonces, los que no verifiquen van a tener después la chance de la revisión, otra chance, pero nada los va a poder meter en este padrón de los que negocian. Yo cuando estoy en clase siempre les hago un paralelo. Y les digo, esto es más o menos como cuando en un club de barrio hay elecciones, ¿quiénes integran y quiénes votan? Los que a determinado día estaban en el padrón. Los que ese día debían la cuota social o no habían cumplido con algún requisito no votan. Y aunque después se pongan al día, ya no votan. Yo no puedo entrar en el padrón después. Entonces, la resolución del 36 es definitiva en cuanto a quiénes votan ese acuerdo. Y votar el acuerdo es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces hay negociaciones que no están dadas en el juzgado. Si yo no tengo voto, porque no verifiqué, me quedo afuera. Y después me tengo que aguantar lo que negociaron los que estaban adentro. ¿Por qué les recalco esto cuando estoy hablando del pedido de verificación? Porque en el pedido de verificación nunca me puedo quedar corto. Y esto, miren que esto es lo que tienen que hacer en la práctica profesional. En el pedido de verificación, yo le tengo que explicar al síndico para que le transmita al juez. ¿Por qué soy acreedor? La causa. Y acá no puedo limitarme a decir, soy acreedor porque soy proveedor. No, tengo que explicarlo completo. Tengo que decir, soy proveedor hace tantos años, regularmente me pagó este deudor, me pagaba 30 días, en tal momento se empezó a atrasar, por eso se acumularon facturas. Tengo que explicar toda la causa del negocio, ¿sí? No me tengo que guardar nada porque lo que me guarde no lo voy a poder presentar después. Cuando analice qué documentación presento, no me tengo que limitar a lo actual. Es bueno también demostrar que a lo mejor yo llevo comerciando con este deudor 5 años y que antes me pagaba, entonces demostrar que antes me pagaba, porque es importante. Yo digo, bueno, yo mandaba esta factura de este modo, me pagaba los 30 días y en este momento me dejó de pagar. Pero muestro que antes había una realidad. Si lo que quiero verificar son sumas muy importantes, tengo que acreditar mi capacidad de comerciar por esas sumas. Porque si yo llevo una factura C de monotributista, digo que el deudor me debe una factura de 4 millones de pesos, es probable que el juez no me crea. Entonces tengo que demostrarle de alguna manera que yo estaba en condiciones de comerciar 4 millones de pesos. Si yo le presté una suma importante, y tengo que demostrar con mis declaraciones juradas impositivas, si le transferí la plata bancariamente, con la constancia de esa transferencia bancaria. O sea, yo no me tengo que guardar elementos, todos los tengo que poner acá. Explicar acabadamente la causa, todo el negocio, dónde nació la relación, desde cuándo comercio, probar cuál es mi actividad. ¿Sí? Obviamente, si yo soy, no sé, Volkswagen Argentina y le vendí 2 autos, no necesito probar todo eso, porque es sabido. Pero si yo no soy Volkswagen de Argentina, soy un acreedor no tan conocido y tengo que probarlo. Porque ante la duda, el juez me va a decir que no. Que esto es algo que quiero que graben. Ante la duda, ¿por qué me va a decir que no? Pueden decir, bueno, mire, haga el incidente de revisión y vemos. Pero mientras tanto yo ya no voto. Entonces, ¿se entiende la importancia del pedido de verificación? Entonces, ¿cómo armo el pedido de verificación? Explicando todo, ordenado, de una forma prolija, algo que los que cursaron conmigo me lo escucharon decir siempre, pero lo voy a repetir. Siempre que yo armo un escrito, es con la intención de que quien lo lee me entienda. Entonces, el escrito debe pensar en quién es mi interlocutor. Acá son un síndico y un juez, pero me tienen que entender. Con lo cual tengo que ser prolijo. Yo siempre digo, cuando uno termina un escrito, a veces es un buen ejercicio dárselo a leer a alguien. Aunque no sea ni contador ni abogado. Pero lee que te entiendo tu relato, aunque a lo mejor no entienda lo técnico.
Pero el relato se tiene que entender. Un pedido de verificación tiene que tener un relato. Yo tengo que contar al juez por qué me convertí en acreedor de este buen hombre que ahora no me paga. ¿Sí? Entonces, todo eso es el escrito. Tengo que explicar, tengo que fundamentar. Si hay algo que en derecho arroje la menor duda, tengo que explicar por qué en derecho tengo razón. Y tengo que enumerar toda la documentación que yo acompaño. Cosa que si se traspapela algo, esté enumerado en el escrito. Y no me tengo que guardar nada. Todo documento que tenga que sea útil lo tengo que acompañar. Un mail impreso, si manda una carta de documento intimando, la acompaño. Si el deudor me pagó con un cheque que fue rechazado, lo acompaño. Si el cheque se lo devolví rechazado, pero tengo un recibo que me firmó recibiendo el cheque rechazado, lo acompaño. Todo lo que tenga lo tengo que acompañar, porque después no voy a tener otra chance de hacerlo. ¿Qué me dice la ley que debe contener como mínimo este pedido de verificación? Monto, causa y privilegio. Pero eso es un piso. Yo creo que tengo que explicar bastante más que monto, causa y privilegio. Pero monto, causa y privilegio no pueden faltar. ¿Qué es el monto? Lo que yo digo que el deudor me debe. Y tengo que incluir todo. Lo que no incluyo, se supone que lo renuncio. El juez no me puede dar más que lo que yo incluyo. Con lo cual, si quiero pedir de intereses hasta el día de presentación en concurso, los tengo que incluir y liquidar. ¿Sí? Tengo que ser claro, porque vuelvo a decir, si no soy claro, el juez me va a decir, vaya a revisión y no me va a verificar. Entonces, si liquido intereses, tengo que ser claro en la cuenta, porque puede ser que el juez diga, no, bueno, usted liquidó intereses al 4% mensual y yo creo que van al 3%. Pero si yo le discriminé, el juez me va a verificar menos intereses. Si yo no discriminé y puse un total, me va a rechazar todo. Porque me va a decir que no surge claro qué conceptos reclamo. ¿Se entiende esto? Entonces hay que ser bien claro, discriminar, explicar cada cuenta que yo hago y cómo llego al monto total. Entonces, monto. Causa. ¿Qué es la causa? Y acá es un punto donde se pueden retrotraer a títulos de crédito. ¿Alguien se anima a decirme qué es la causa de una obligación? ¿Ninguno se anima? Bueno, es el negocio jurídico que le dio origen. Acá en el chat pone Carolina, es lo que da origen a la relación. Acá ya estoy hablando de un crédito, Carolina, con lo cual sería lo que le da origen al crédito. Yo voy a verificar un crédito. O sea, ¿qué quiere decir un crédito? Que yo soy acreedor, que me debe algo ese deudor. Entonces yo tengo que explicar cuál es la causa de ese crédito. Y no confundan nunca la causa con el título. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el deudor a mí me debía 4 facturas. Y antes de que se concurse yo firmé un acuerdo de pago por el que él me iba a pagar de determinada manera. Y lo firmé ante escribano, certificamos las firmas. Ahora, mi causa no es el acuerdo de pago. Mi causa es la mercadería que yo le vendí y no me pagó. El acuerdo será el título, el instrumento. Esto se los digo porque es muy común que los acreedores a veces confundan y cuando invocan la causa mencionan el título. ¿Sí? Y el título no es la causa. La causa es la razón que dio nacimiento al crédito. ¿Sí? O sea, la causa nunca es un cheque o un pagaré. Y esto me permite entrar en otro problema. Si yo tengo un título de crédito, un cheque o un pagaré librado por el concursado, ¿me alcanza para verificar? ¿Qué pregunta, no, Amparo? No, porque hay que... Hay algo, bueno. No, hay algo en el resumen de la clase 8 de título, me parece. Sí, el apunte Pero está. sí, no me acuerdo muy bien qué decía. En realidad yo dije Amparo porque yo veo a Amparo, a Maxi y a Julieta. Son los únicos 3 que veo arriba del Power y fue muy expresiva la cara, por eso le dije. A ver, pero Julieta, ¿vos querías decir algo? ¿O alguien más de los que yo no veo y que igual pueden hablar?
¿no? Bueno, ¿por qué no alcanza con un título? Porque no me prueba la causa. Si yo tengo un título de crédito suscripto por el concursado o endosado por el concursado, eso no me prueba la causa de mi derecho. Me prueba que soy acreedor, pero no la causa. Durante mucho tiempo, antes de los años 70 o principios de los 80, se discutía, porque algunos decían, bueno, sí, pero el título de crédito es abstracto, con lo cual me tienen que permitir verificar. Y contaban los abogados que ejercieron con la ley 19.551, la del 72, yo no, yo empecé a ejercer con la ley actual, pero contaban que era común que el concursado no estaba en la audiencia, porque ahí todos se celebraron en la audiencia, estaba en el bar de la esquina. Entonces, a medida que entraban acreedores verdaderos, el abogado le mandaba un cadete, hoy le mandaría un WhatsApp, pero en aquella época le mandaba un cadete hasta el bar de la esquina, y decía, mirá, llegaron 100.000 pesos en acreedores. Entonces el concursado le hacía un pagaré a un amigo que tenía ahí al lado, y venía el amigo con otros 100.000 pesos en un pagaré. Entonces, era burdo el fraude. En función de eso, empezó a aparecer jurisprudencia que decía, con un título de crédito solamente no se puede verificar. Y otra jurisprudencia que invocaba el principio de abstracción, y que decía, yo no le puedo pedir al quien tiene un título que me acredite la causa. ¿Cómo se define cuando hay un conflicto de jurisprudencia? Con un plenario. ¿Saben qué es un plenario? Creo que acá no se lo llega a explicar. Es un tema procesal, un plenario. ¿Cómo está estructurada la justicia? Hay jueces de primera instancia y jueces de cámara. Los jueces de cámara son algo así como los superiores que revisan las sentencias de los jueces de primera instancia y las confirman o las revocan y modifican. Sin embargo, como las cámaras son grandes, tienen muchos jueces, se dividen en salas. Entonces, cuando yo tengo una cuestión que va a cámara, se sortea y puede ir a la sala A, o a la B, o a la C, o a la D, va a una sala al azar. ¿Qué pasa cuando las distintas salas empiezan a resolver un mismo tema de distinta forma? Genera inseguridad jurídica, porque la suerte que yo pueda tener en tribunales depende del sorteo. Entonces, cuando hay un tema importante donde las distintas salas piensan distinto, se llama plenario. ¿Qué es el plenario? Una reunión donde se juntan todos los jueces de la Cámara, en Capital Federal, por ejemplo, son 18, y votan, cada uno con su fundamento, y sale un fallo plenario. El fallo plenario es un fallo que no votaron 3 jueces como integran una sala de la Cámara, sino 18. La decisión que se impone, o sea, la que tiene más de 9 votos, es decisión plenaria y pasa a ser obligatoria para todos los jueces de ahí en adelante. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es un plenario? Es una resolución judicial adoptada por toda la Cámara y obligatoria de ahí en más. Bueno, en los años, creo que principios de los 80, en la punta los tienen citados, hay 2 plenarios. Uno se llama DIFRI y el otro se llama Traslínea. Uno es de cheque y uno de pagarés, que lo que dijeron es que no alcanza para verificar un crédito con un cheque o con un pagaré. Uno habla de cheque, otro de pagaré. ¿Qué hay que hacer? Hay que demostrar la causa. ¿El cheque y el pagaré son elementos? Sí, son elementos, pero eso solo no. Tendré que traer la factura que me pagó con ese cheque, tengo que acreditar la causa. Entonces, como repaso de esto, siempre para verificar hay que probar la causa. Y finalmente, lo último que hay que invocar es el privilegio. Dijimos monto, causa y privilegio. De monto ya hablamos, de causa ya hablamos, ahora vamos a hablar de privilegio. ¿Me devolvés la pantalla si les comparto el cuadro de privilegios que lo tengo acá? Bueno, ahora se los voy a compartir. Mientras les comparto, les explico qué es un privilegio. El tema este lo vamos a dar muy rápido porque sobre el final de la materia
lo tenemos que volver a tratar y lo voy a desarrollar más. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es el derecho que tiene un crédito, porque el privilegio es del crédito y no del acreedor, de ser pagado antes que los demás. En realidad, más que un derecho, yo diría que es algo así como un accesorio del crédito. El privilegio es una característica que afecta a un crédito y que permite que se cobre ese crédito antes que otros. Antes, a ver, me destaca acá con el chat que preguntaba Yamila con qué puede demostrar la causa. Lo que pasa es que yo con la página compartida no veía el chat. Vuelvo un segundo anterior. Yamila, vos decías cómo se puede demostrar la causa si tengo un pagaré, por ejemplo. Bueno, pero el pagaré me lo dieron por algo. Me lo dieron, por ejemplo, porque vendí mercadería. Entonces con las facturas, con el remito. O sea, el pagaré se transforma en una prueba más, pero solo no alcanza. Tengo que demostrar por qué lo recibí. O el cheque. ¿Por qué lo recibí yo? Que no quiere decir por qué se creó. Porque a lo mejor el pagaré venía circulando y a mí me lo endosaron. Yo demuestro por qué lo recibí yo. ¿Está claro? Con eso alcanza, pues tengo la causa. Vuelvo al tema de privilegios. Entonces, acá preguntan Alejandra, los quirografarios son lo opuesto de privilegiados. O sea, llamamos quirografario, que ahí Alejandra lo escribió en el chat, a aquellos acreedores que no tienen privilegio. ¿Sí? Es una denominación. Yo en definitiva tengo créditos quirografarios y privilegiados. Muchas veces, porque es como la costumbre, uno dice acreedor privilegiado quirografario. En realidad tengo que decir crédito privilegiado quirografario. Un mismo acreedor puede llegar a tener una parte del crédito privilegiado y otra quirografaria. O sea, el privilegio o el hecho de ser quirografario es una característica del crédito, no del acreedor. En nuestro derecho, por lo menos. En otros derechos hay acreedores privilegiados. Pero acá el privilegio lo da la naturaleza del crédito y no el acreedor. Entonces, ¿qué quiere decir privilegiado? Que tiene derecho a cobrar antes. Antes no en el tiempo, porque van a cobrar todos más o menos a la vez. Antes quiere decir, si no me alcanza para todos, cobran los privilegiados. ¿Está claro? Yo tengo 1.000 pesos. Le debo 900 pesos a un privilegiado y 100 pesos a un quirografario. No, y otros 1.000 a un quirografario. Primero le pago los 900 del privilegiado. Con lo que queda le pago al quirografario. ¿Se entiende entonces? El tema privilegio siempre fue un tema muy complejo en derecho. ¿Por qué? Porque está diseminado en muchísimas leyes. Sin embargo, en concursos y quiebras se simplifica porque el artículo 239 lo primero que le dice, o lo primero que les dice, es que acá, habiendo concurso o quiebra, los únicos privilegios que valen son los privilegios de la ley de concursos y quiebras. Con lo cual no tienen que ir a ninguna otra ley. El artículo 239 del 250 está todo. Yo ahora les voy a compartir un cuadro de privilegios que está en el apunte, con lo cual no hace falta que se lo suba aparte porque lo tienen en el apunte de clase, está pegado en una hoja. No les voy a desarrollar cada uno, por eso lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Pero les quiero mostrar cómo la ley abre en dos grupos, privilegios generales y especiales. ¿Qué es un privilegio especial? Aquel que recae sobre un bien determinado. Por ejemplo, la hipoteca implica privilegio sobre un inmueble. ¿Sí? Entonces, el acreedor hipotecario tiene derecho a cobrar en primer lugar con lo que se saque de la venta del inmueble. Pero si no alcanza con el inmueble, porque la hipoteca vale más que el inmueble, el resto de su crédito va a ser quirografario. ¿Sí? No tiene ventaja o beneficio en relación a otros acreedores sobre otros bienes, solo sobre un bien determinado. Entonces, cuando defino un privilegio especial, yo tengo que definir alcance, o sea, qué crédito tiene ese privilegio, y asiento del privilegio, o sea, sobre qué bien recae ese privilegio. ¿Se entiende? Si ustedes ven este cuadro, por ejemplo, el inciso 3,
del 241, que dice, impuestos, tasas que gravan bienes determinados, como por ejemplo las patentes de un auto, el impuesto de renta sobre inmobiliario de un inmueble. Entonces, el capital, porque acá se puede decir, el capital de ese impuesto tiene privilegio sobre el bien gravado. O sea, si el fallido, quien quebró, no dejó sin pagar las patentes del auto, cuando se remate el auto, con lo que se saca, lo primero que se paga son las patentes que se debían. Ahora, si no alcanza a pagarlas, el resto de las patentes no tiene privilegio. No puede ir a cobrar respecto de lo que sacaron por otro auto. ¿Está claro? ¿Sí? En cambio, privilegio general, que es el 246, son privilegios que recaen sobre todo el patrimonio sin identificar bienes. Entonces, fíjense, el inciso 4, por ejemplo, que habla de impuestos que no gravan bien determinado, y acá como ejemplo yo les puse IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos, son impuestos generales. Estos tienen privilegios sobre todos los bienes del deudor, no sobre un bien determinado. ¿Se entiende la diferencia? Acá no se habla de asiento del privilegio, porque el asiento es todo el patrimonio. ¿Sí? ¿O alguien no? No entendí muy bien, profe. Te iba a preguntar a vos porque te veía cara de que no habías entendido muy bien. A los demás no los veo, pero bueno, a vos te tengo en pantalla. Vuelvo a explicar. Privilegio especial. ¿Privilegio qué es? Un crédito tiene privilegio cuando es pagado con preferencia en relación a otros créditos. Por ejemplo, si a mí me rematan mi casa, sacan 2 millones de pesos por el remate, y hay un acreedor hipotecario que tiene privilegio especial sobre la casa, por 1.900.000, y después tengo acreedores por 5 millones más. El 1.900.000 se lo dan a este acreedor, los otros 100.000 se los repartirá entre todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene privilegio. ¿Hasta acá se entendió? Ahora, suponete que el acreedor hipotecario tenía un crédito de 3 millones de pesos. Mi casa se remata en 2. Esos 2 millones se los va a llevar él. Pero todavía le debemos 1 millón más. Ese millón extra no tiene ningún privilegio. ¿Por qué? Porque el asiento del privilegio se acabó. Entonces, ese millón extra está a la par de todos los demás. Va a cobrar de mis otros bienes a la par de los demás acreedores. Ahora, un privilegio general, como por ejemplo sería si yo quedé debiendo el IVA, la AFIP tiene privilegio a cobrar antes que los demás sobre cualquier bien. No sobre mi casa, sobre todo, sobre mi casa, mi auto, el estudio, facturación que yo tenga que cobrar, sobre todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. entonces, el privilegio va, por ejemplo, hablando más en criollo, es de qué parte del patrimonio del deudor te va a tocar a vos que te paguen. Si sos privilegiado, te va a tocar de privilegios, o No, a si ver, sos general, te va a tocar no sé, no A sé ver. explicarlo, pero vuelvo atrás. El privilegio lo que quiere decir es que vos tenés derecho a cobrar mejor o antes que otros. Entonces, normalmente en una quiebra no alcanza para todos. El privilegiado tiene derecho a que él le paguen antes de pagarle a los demás, con lo cual tiene más chance de cobrar. Ahora, ese privilegio puede ser de dos formas. Especial quiere decir solo se asienta sobre un bien determinado. O sea, tengo privilegio en tanto... Ahora te contesto, Carolina, lo que preguntas en el chat. Tengo privilegio sobre un bien, lo que sea que se bien, se alcanza, y si no alcanza, bueno, hasta donde haya. O el privilegio general que diga, yo tengo privilegio sobre todo, no me importa dónde viene la plata, igual me pagan antes que los demás. ¿Sí? El privilegio especial es solo respecto de un bien. Una vez que ese bien se agotó, se acabó el privilegio. ¿Sí? sí, ahí entendí mejor. Bueno, ahora, me preguntaba Carolina en el chat cómo se prueba el privilegio.
Bueno, el privilegio es legal, es muy importante esta pregunta. O sea, solo podés tener privilegio si la ley te dice que lo tenés. Entonces, yo acá en este cuadro, que no lo desarrollo porque lo voy a dejar para ver más adelante, pero que quería que lo vean, están todos los privilegios que prevé la ley de concursos y quiebras. Entonces los leen, van a ver laborales, el que construye un edificio. Estos son los privilegios, no hay otros que estos. Entonces, si yo tengo un crédito que se encuadra en uno de esos privilegios, lo tengo que decir cuando me presento a verificar, y si tengo que probar, tengo que acompañar la prueba. Por ejemplo, supongamos que a mí me debe plata el concursado o el fallido. Y esa plata que me debe constituyó una hipoteca a mi favor para garantizarla. Yo le tengo que llevar al síndico el contrato de hipoteca. Porque si no se lo llevo, no me va a dar el privilegio. ¿Se entiende, Carolina, vos que lo habías preguntado? O sea, yo tengo que demostrarlo. Ahora, si lo tengo o no, lo define la ley. A veces no hace falta. Por ejemplo, la AFIP no tiene que demostrar nada, tiene que demostrar que yo le debo IVA. Con solo demostrarlo, tiene privilegio porque lo dice la ley. Otros privilegios requieren prueba, porque a lo mejor una hipoteca viene si yo firmé un acuerdo hipotecario y lo inscribí. Ahí tengo que probar que lo hice. ¿Sí? Otros no. Profe, ¿Sí? perdón. Pero en los casos prácticos, que se trata de un proveedor, ¿cómo podría demostrar que es privilegiado? O sea, general porque corresponde IVA a ingresos brutos, ¿sería? No, a ver, yo cuando te hablo de IVA, ingresos brutos, estoy hablando de impuestos. Ahí el único Ok. privilegiado puede ser el fisco, por ese privilegio. Listo. Un proveedor, lo más probable es que sea quirografario. Vos después léelo. Ahora, si es un proveedor, por ejemplo, vos fijate el inciso 1 del 241, que habla de construcción, mejora o conservación de los bienes. Si el proveedor es un proveedor, una empresa de pintura que me pintó el edificio, bueno, va a tener privilegio especial sobre ese edificio. ¿Por qué? Porque lo dice el inciso 1 del artículo 241. O sea, vos tenés que ver si el crédito se encuadra en alguno de estos supuestos. Del artículo 241, que tiene 6 incisos, o 246, que tiene 5. Si no entra en ninguno de esos, es quirografario. La regla es lo quirografario, el privilegio es la excepción. Y, profe, en el trabajo, porque supuestamente para hacer el esquema de verificación de créditos tenemos que poner el privilegio. Nosotros nos tendríamos que explayar, pero después el juez dispone si tenemos un privilegio o no. A ver, vos pedís, el juez te da o no. Claro, yo digo, Ahora, bueno, la deuda es tal, así. Un proveedor, por regla general, no tiene privilegio. Por regla general, un proveedor de mercadería no tiene privilegio. Ahora, bueno, léanse los 6 incisos del 241 y los 5 del 246, a ver si encuentran algo que se adapte. Ustedes se tienen que adaptar también al edicto que a cada uno le tocó, que marca una actividad de una empresa. O sea, ustedes tienen ciertos límites. Lo más probable es que no tengan privilegio. ¿Sí? Pero entonces esa parte la omitimos, no ponemos ninguna cláusula que diga privilegio. Normalmente, a ver, como es un recaudo legal, normalmente lo que se usa es poner privilegio 2 puntos, este crédito es quirografario. Medio recaudo. Ok. Ahora, si no lo ponen, la realidad es que no pasa nada, porque no poner un privilegio implica renunciar a verificarlo, y si no lo tienen, da igual, o sea, si alguno se lo saltea, no sería grave. Lo que se usa en costumbre es poner, como uno respeta los 3 incisos del 32, privilegio y se pone, no tenemos ningún privilegio. Perdón, ahí hago una aclaración. ¿Escuchan bien? Sí, No sería grave los efectos de ir a verificar. Sí sería muy grave los efectos del trabajo que tienen que hacer ustedes, porque si no yo cuando los corrijo no entiendo, ¿sí?, si ustedes saben o no el tema, se ríen para que ya sabe de correcciones. Entonces, si ustedes no lo ponen, yo no lo veo, ustedes entiendo que no lo saben. Entonces ahí restan puntos. Se los doy para que lo tengan presente para el trabajo, ¿no? Esa aclaración nada más.
Bueno, yo lo que estoy viendo es que estamos quedando cada vez menos. Arrancamos la clase 40, 42 y somos 27. Con lo cual, voy a tratar de ir a lo central, además son las 10 y 10, de ir a lo central de los temas que nos quedan. Y obviamente, ustedes tienen el apunte, que es bastante más completo, véanlo, y la próxima clase, siempre un poco vamos para atrás, otro poco ustedes preguntan. El pedido de verificación, ¿se entendió en qué consiste? Bueno, avanzamos. Sí, profe. Bueno, impugnación, observación, creo que lo vimos, yo se los expliqué bastante bien hace un rato, cuando les dije cuál era el sentido, quién lo hacía, se hace en las oficinas del síndico, y lo que se trata es de complementar la información de decir, bueno, si yo tengo otra postura que el acreedor, y bueno, la hago saber para que el síndico escuche todas las campanas y después se expida. Pasado esto, el hecho importante que ustedes van a tener, otra práctica profesional más adelante, es el informe del síndico. ¿Qué es el informe del síndico? Es, como se dice, un informe, un escrito, donde el síndico va a tener que cumplir varias funciones. Siempre se dice que es una de las tareas más importantes del síndico. Y este informe se rige un poco por la ley de concursos y quiebras, pero también por las normas profesionales contables sobre informes. Hoy, resolución técnica 37. O sea, el síndico es un contador público, como tal tiene que aplicar en su procedimiento normas contables. ¿Y las normas contables qué dicen? A ver, el síndico, el contador, en este caso el síndico, no se puede guiar por informaciones verbales, por lo que alguien le contó o le dijo, sino por evidencia, por la prueba. Si un informe tiene una narración espectacular, conmovedora, convence y demás, pero no tiene suficiente prueba, el síndico tiene que decir, este acreedor no demostró lo que dice. ¿Sí? El síndico se tiene que fundar en evidencia. Esto es más o menos como, es científico, no es como científico, es científico. Es una ciencia. Entonces, el síndico, en su informe, va a tener que reunir evidencia y dar un dictamen en función de la evidencia que reunió, y obviamente de sus conocimientos como contador público. ¿Cómo se compone un informe del síndico? Bueno, el síndico primero el síndico va a tener que hacer un informe por cada crédito. Después es habitual que haga un pequeño escrito que diga, señor juez, acompaño 243 informes individuales, uno por cada crédito, o 5 informes individuales, puede ser un concurso grande o chico. Ahora, ¿qué va a contar cada informe individual? Primero, una reseña del pedido de verificación. O sea, le va a decir, señor juez, se presentó el señor Jorge García, con el poder me acreditó ser apoderado de, no sé, tal sociedad anónima, con domicilio en tal lado, con número de quit, lo va a identificar. Me manifestó que era proveedor del concursado, que le vendía tal producto. Me acompañó 3 facturas que dice que se la deudan, además me acompañó los remitos recibidos. Va a explicar lo que recibió hasta acá sin juzgar ni tomar partido. Simplemente va a explicar, le va a resumir al juez lo que recibió. ¿Con qué sentido? Que el juez no necesite leer las 200 hojas del pedido de verificación, o las 40, o las 10 hojas, sino el resumen que le hace el síndico. De todos modos, el juez va a tener el pedido a su mano si lo quiere ir a ver. La idea es que el síndico se lo resuma. En el segundo punto, el síndico va a decir, bueno, en relación a este crédito se presentaron a impugnarlo tales personas, y lo impugnaron o lo observaron diciendo tal o cual cosa, me acompañaron tal prueba. O sea, una explicación de las impugnaciones que recibió. Hasta acá el síndico es un relator, cuenta lo que le llegó y no da opinión. También puede decir impugnaciones recibidas, y acá no se recibió ninguna impugnación, pero el título lo tiene que poner, tiene que dejar constancia si no hubo impugnaciones y si las hubo, resumirlas. Acto seguido, va a tener que contar el síndico qué es lo que él investigó conforme a las facultades que le da el artículo 33. Ustedes después leanlo, van a ver que el artículo 33
faculta al síndico a investigar, a ir, por ejemplo, no sé, un acreedor dice, me pagó con cheque pero fue retrasado. Bueno, le puede pedir informes al banco a ver si esto es real. Puede pedir, o sea, cualquier informe, se menciona un expediente, lo puede ir a ver. Les dejamos en el Classroom, en esta clase, hay un material que es exclusivamente sobre el artículo 33, que habla de las facultades que tiene el síndico, que son muy amplias, no tiene que pedir permiso al juez. El síndico por sí solo tiene estas facultades. Y cuando el síndico tiene facultades, como pasa con cualquier funcionario, está obligado a usarlas. O sea, los privados, yo tengo derechos, ustedes tienen derechos, los pueden usar o no. Pero cuando ustedes adquieren una función y la ejercen por otros, como es el síndico que ejerce por el concurso, está obligado a usar esos derechos. Con lo cual, cuando hablamos de que el síndico tiene facultades, también tiene la obligación de usarlas cuando sean adecuadas. ¿Se entiende esto? Por eso se suele hablar en doctrina de facultades barra deberes o barra obligaciones, como le está poniendo Griselda en el chat. ¿Por qué? Porque es un funcionario, es lo mismo que un juez. Si un juez tiene facultades, está obligado a usarlas. O el presidente de la nación, si la ley le da facultades, cuando es el momento de usarlas, está obligado a usarlas. No puede no usarlas porque no quiere. Podrá no usarlas si considera que no son las que en ese momento se requieren. Pero si son las que se requieren, las tiene que usar. Todo funcionario no puede ser arbitrario. Tiene que usar las facultades que tiene cuando las debe usar. El síndico lo mismo. Entonces, la facultad del artículo 33, les aconsejo que lean muy bien el artículo del doctor Escandel que subimos. El doctor Escandel es un contador muy reconocido, fue presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital hará unos 5 o 6 años, y se dedicó toda la vida a concursos y escribe mucho en materia concursal. Además es de zona sur, vecino de todos nosotros, pues es de Turbera. Con lo cual, más razón para leerlo y estudiar de lo que él nos publica. Con lo cual les aconsejo leer, es bastante breve, es un comentario al artículo 33, y ahí les explica qué es lo que debe hacer el síndico. El síndico debe investigar lo que le traen. Está obligado a hacerlo. Entonces, vuelvo al informe del síndico, dije, primero relata el pedido de verificación, relata las impugnaciones, tercero, explica qué investigó, explica qué hizo, qué evidencia obtuvo. O a lo mejor puede decir, no obtuve nada, fui al banco, pero el banco me dijo que no, que este cheque, que la cuenta invocada no la conoce. Pero entonces relata un poco qué investigó él. Luego de hacer todo esto, que lo que hizo hasta acá es ponerlo al juez en situación, o sea, el informe está dirigido al juez. El síndico lo puso en situación, y acá sí le va a comenzar con la parte de su opinión, pero la opinión es fundada. Por lo decir, el síndico es un profesional, con lo cual no puede decir, señor juez, mire, la verdad que el acreedor tiene cara de bueno, no creo que me esté mintiendo. O, a ver, ustedes se ríen, yo creo que acá Julieta se ríe, pero a veces yo he visto informes de ese tipo, donde un síndico dice, bueno, mire, el acreedor es una fundación muy reconocida, con lo cual no tenemos por qué dudar de su palabra. No, sí tenemos que dudar. Porque, bueno, o a veces dicen, y esto, es más, hay jueces que lo siguen, pero la jurisprudencia falló en contra, y la Corte. A veces dicen, bueno, el acreedor es la AFIP. La AFIP son funcionarios públicos, con lo cual lo que dice la AFIP tenemos que creer. Hace fe pública porque son funcionarios. Y la Corte ha resuelto que no. Ante el concurso somos todos iguales y todos tenemos que acreditar la causa, incluida la FIP, la FIP, rentas o quien venga. Y esto es muy importante porque muchas veces ustedes se van a encontrar con un pedido de verificación. A la FIP ya no le pasa, porque la FIP ya a costa de fallos en contra aprendió. Pero a veces organismos chicos, a veces se presenta a verificar un municipio y acompaña una boleta de deuda. ¿Saben qué es una boleta de deuda? Un certificado donde un funcionario dice, certifico que tal contribuyente debe tanto dinero. Con eso no prueba nada. Y el síndico no tiene que aconsejar verificar solo porque y es un municipio, le tenemos que creer. No, tiene que buscar evidencia. Tiene que decir, bueno, mire, acompáñeme las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, que se inscribió, por ejemplo, acompáñeme en una
formulario que dice que se inscribió en ingreso bruto, después usted dígame no presentó declaraciones juradas en 6 meses, demuéstreme que hizo el procedimiento. O sea, hay que probar la causa. ¿Sí? Entonces, el síndico, después de relatar todo, va a hacer un capítulo en el que va a fundamentar por qué él llega a determinada conclusión. Tiene que explicar, tiene que dar después las razones por qué él razonó así. Sobre la base de todo lo que puso antes. Lo anterior es, ¿qué tenemos? ¿Qué evidencia hay? Finalmente acá dice, bueno, sobre la base de esa evidencia corresponde. Y todo va a concluir en el dictamen o la opinión, que esto ya es un parrafito, que va a decir, por todo lo expuesto, señor juez, le aconsejo verificar el crédito que pide el acreedor o no verificarlo. O verificarlo por tanto y no por el resto. O verificar el crédito pero no el privilegio. O verificar todo. ¿Está claro qué es el informe del síndico? ¿Sí? Lo doy por bueno si nadie me escribe. O sea, el informe del síndico, vuelvo a decir, ustedes como todos pueden llegar a ser en el futuro síndicos, es la pieza donde el síndico se luce. Y donde el juez cuando le fije su honorario va a decir, bueno, me hizo un informe del síndico que me resolvió el proceso. O va a decir, este síndico no trabajó, me hizo un informe desastroso que yo me tuve que poner a leer todos los pedidos de verificación para ver qué hacía. Obviamente la regulación no va a ser igual. ¿Sí? ¿Entendido qué es? Entonces, al final el síndico le va a aconsejar al juez qué hace con cada crédito. Vamos a la siguiente, Green. ¿O me olvidé o te parece que me olvidé de algo? No. Bueno. Vamos. No, está bien. Vamos al siguiente. Decime si parece que me faltó algo. No, yo creo que con esa expresión ya están para 10, Sí, están para 10. ¿Me pones un 10? Vamos adelante con la resolución. Tema de examen, lo de informe igual, así que espero que hayan escuchado bien. Tema de examen y tema de prácticas profesionales. Ah, cierto, doble privilegio tiene este tema. Vamos a la resolución del artículo 36. El síndico presenta su informe. ¿Hasta qué día tiene plazo? El día que le fijaron el auto de apertura. El auto de apertura dice qué día se van a presentar el informe individual. Y una vez que lo presentó, el expediente no queda para que lo vean las partes, sino que se lo lleva el juez a su despacho y se toma 10 días, a veces algo más. La ley dice 10 días, pero ¿quién le va a decir al juez que se atrasó? Se debe tomar 10 días para dictar una sentencia, esto es una verdadera sentencia, que se llama resolución verificatoria, o que los que nos dedicamos a concursos la llamamos resolución del 36. Cuando a nosotros se nos escape que digamos resolución del 36, a veces alguien nos preguntamos, che, ¿en el concurso salió el 36? Así a secas. Todos entendemos que es esta sentencia. Acá el juez va a tener que estudiar todo lo que tiene y va a tener que resolver en forma fundada cómo declarar cada crédito. ¿Sí? O sea, acá el juez va a tomar lo que dijo el síndico, obviamente va a tener junto a lo que dijo el síndico el pedido de verificación, las impugnaciones, va a tener todo a su vista y va a tener que resolver en forma fundada. Si bien los jueces deberían fundamentar cada decisión, es muy común que digan, bueno, en todos estos créditos comparto la opinión del síndico, por lo cual resuelvo como él aconsejó. Cosa que está mal, el juez tendría que repetir. Y alguien podría tachar de arbitraria a esa resolución. Pero es lo que pasa en la práctica. En la práctica los jueces dicen, y solo se dedican a fundamentar aquellos casos en los que se apartan del consejo del síndico. Porque obviamente el juez no está obligado a hacer lo que el síndico le aconseja, sino que puede seguirlo o no. Sí, ahora, si se aparta, sí tiene que dar claramente el fundamento. El juez tiene 4 formas o 4 posibilidades en cuanto a cómo resolver cada crédito. Acá está hecho en el PowerPoint, pero hay otro cuadro. ¿Me dejás de compartirles el que pusimos en el apunte, que yo lo tengo acá en la computadora?
A ver, denme un segundito, que cierro el de privilegios, les abro este otro porque este tiene algo más. Lo tengo. Acá está. Bueno, el juez cada crédito lo puede declarar verificado o no verificado, admisible o inadmisible. ¿Se ve ahí el cuadro? Avísenme cuando Sí, se ve. profe. Bueno, Sí, se ve bien. acá a la izquierda yo les puse las 4 opciones que tiene el juez. Ahora, ¿cuándo el crédito puede ser declarado verificado o no? Que eso estaba en realidad en el cuadro que tenía antes Griselda. Cada crédito al juez le puede llegar de 2 formas. Yo a veces les digo limpio o sucio, que no es una terminología jurídica ni de la ley, pero se entiende. La ley habla de observado. ¿Qué quiere decir que un crédito llegue observado o sucio? Quiere decir que alguien se opuso a la verificación. O sea, se presenta al acreedor a verificar y o bien alguien lo impugna o observa en el periodo de impugnación que vimos, o bien el síndico aconseja en contra. ¿Sí? Cualquiera de estas 2 cosas se entiende que el crédito llega observado o sucio. En cambio, si se presenta el acreedor vieron la aclaración de Griselda en el chat, ¿no? Se presenta el acreedor, pide la verificación, nadie lo observa y el síndico aconseja la verificación. Esto es lo que llamaríamos un crédito limpio. Limpio se los podemos dejar poner en el chat porque queda mejor. Sucio no queda muy bien. Entonces, el crédito llega limpio, sin observaciones, cuando ningún acreedor observó, ni el deudor, nadie se opuso a lo que pidió ese acreedor, y además el síndico estuvo de acuerdo, aconsejó verificar. Cualquier otra opción, cuando hubo o el síndico, o un acreedor, o el deudor dijeron algo del crédito, ya eso no llegó limpio, llegó observado. Cuando llega observado, el juez tiene 2 opciones. O lo declara admisible o inadmisible. Lo que acá yo tengo admisible o inadmisible. En cambio, cuando llega limpio, cuando nadie dijo estuvo en contra, el juez también tiene 2 opciones. Verificado o no verificado. ¿Se entendió esto? Verificado o no verificado es el crédito llegó sin observación. Hasta acá es como que todo venía sobre ruedas para el acreedor, nadie estuvo en contra, el deudor no se opuso, el síndico tampoco, todo venía en orden. Ahora el juez lo puede declarar verificado, o el juez no se convence y dice no, no verificado. La otra opción es admisible o inadmisible, que esto se da cuando hay alguna observación. Ahora, ¿por qué hay 2 denominaciones? Porque la consecuencia, sobre todo de verificado y admisible, no es la misma. Y esto es lo que explica el cuadro que tienen en pantalla. Cuando el juez declara verificado o admisible, quiere decir que esos créditos van a participar del acuerdo. O sea, para que el deudor que quiere participar, admisible o verificado le da igual, él participa. O sea, presta conformidad si está de acuerdo, o no la presta, en cuyo caso complica al deudor si no está de acuerdo con lo que el deudor propone. En cambio, el no verificado y el inadmisible no participan del acuerdo. Y esto no puede cambiar después de la resolución del 36. ¿Está claro? Ahora, la resolución del 36, esta sentencia verificatoria, es revisable. ¿Qué quiere decir que es revisable? Esto es algo que se los mencioné hace un rato y que igual se va a ver la clase que viene, que es el incidente de revisión, que es un proceso que yo les dije que tiene quien se opone a lo que el juez resolvió
inicia un juicio para que el juez revea su decisión. Ahora, los créditos verificados no son revisables. Ya está. Y tiene una lógica. Si el acreedor se presentó, nadie dijo que se oponía, el síndico tampoco, bueno, nadie puede venir después a pedir que se revise cuando el juez lo dijo que estaba verificado. En cambio, el admisible sí puede ser revisable. ¿Está claro esto? El crédito verificado ya está firme, hace cosa juzgada, hay que decir cosa juzgada. No se puede modificar, ya está, es acreedor, está aceptado y eso no puede cambiar. En cambio, el admisible, por ahora es acreedor, participa del acuerdo, pero a futuro puede cambiar. Si otro acreedor del deudor inicia un incidente de revisión, convencen al juez de que se equivocó, que no lo debió admitir, que no era un verdadero acreedor, el juez cuando dicta sentencia en ese incidente puede decir, tienen razón, no era acreedor, y lo saca del pasivo, y no cobra. Ahora, en el acuerdo participa, porque ya está. ¿Sí? Los no verificados son inadmisibles, acá no tiene mucha consecuencia porque en ambos casos es revisable. No va a participar del acuerdo, pero si después el juez verifica el crédito, va a poder cobrar, no participar del acuerdo. ¿Está entendido? ¿Puedo sacar este cuadro? Sí, profe. Entonces, repaso el 36. Cuando el artículo 36, la sentencia, dice, este crédito está verificado, eso hace cosa juzgada, no se puede modificar, ese crédito está definitivamente incorporado al pasivo, tanto para participar del acuerdo como para en su momento cobrar. La ley dice salvo dolo, no me voy a poner a explicar la acción por dolo, pero algo que les cuento siempre, en mis 25 años de profesión nunca vi una acción por dolo. He leído fallos, pero nunca tuve una yo. Con lo cual no es algo habitual. ¿Sí? Con lo cual, el acreedor verificado está incorporado en forma definitiva al pasivo concursal. El acreedor admisible está incorporado, va a participar del acuerdo, es como que en principio parece que es lo mismo que el verificado, pero puede pasar que alguien inicie un incidente de revisión y en ese caso que en algún momento el juez o lo confirme como acreedor o diga no, no es acreedor y lo saque. Esa es la diferencia entre el verificado y el admisible. El no verificado o el inadmisible no tienen diferencia, no participan del acuerdo de ninguna manera, no hay forma de incorporarlos al acuerdo, y sí puede pasar que después de un incidente de revisión iniciado por el propio acreedor, este convence al juez, el juez cambia de opinión, entonces lo incluye a los fines de cobrar. ¿Está claro? Ahora, Profe, perdón. ¿dijiste algo, Carolina? Sí, perdón. Cuando usted habla de dejar participar, yo entendí que deja participar al deudor, pero es al acreedor, ¿no? O sea, el juez determina si puede... A ver, el deudor participa siempre por deudor. Es claro, por eso. Casi el sujeto principal en el concurso. Estamos en concurso. La quiebra es otra historia que vamos a ver más adelante. Pero igual participa. En menor medida, pero participa. Ahora, el acreedor, yo creo que les conté el otro día, y si no se los cuento ahora. Hay un autor, Daniel Truffat, que dice que la declaración en concurso o el decreto de quiebra es algo así como si desaparecieran acreedores y dejan al deudor sin acreedores. Es una ficción, no es que no existen. Hasta que verifican. Cuando verifican o son admisibles, vuelven a ser acreedores. Mientras tanto, no lo son. Con lo cual, el que es declarado inadmisible o no verificado no es acreedor, no puede ejercer ningún derecho en el concurso. Si consigue revisionar y volver a ser considerado acreedor, ahí va a poder participar a partir de ese momento, controlar, cobrar, ejercer sus derechos. Lo que no va a poder es participar del acuerdo, porque el acuerdo lo cierra el listado de 36. ¿Sí? Por eso se dice que hace cosa juzgada. ¿Saben qué es la cosa juzgada? Es un principio de derecho que se sostiene en el preámbulo de la Constitución Nacional. Que la cosa juzgada es un principio que dice una vez que un juez resolvió una cuestión
y no hay más recursos posibles, eso no se puede volver a variar. Es invariable la cosa juzgada. ¿Por qué? Pues imagínense que yo le inicio un juicio a Julieta. Julieta me lo gana. Entonces después yo digo, no, este juez se equivocó, inicio otro. Entonces sí, el conflicto sería eterno. Entonces una vez que un juez resolvió, dictó sentencia, apelamos, fuimos a la corte, una vez que terminó, se vencieron los plazos para los recursos, o se presentaron los recursos y se terminaron, eso hace cosa juzgada. Ningún juez, nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Es un principio, como todo principio podemos encontrar excepciones. En derecho penal hay alguna excepción si se demuestra una prueba nueva y una persona está presa. Bueno, a lo mejor hay excepciones. Pero la regla general es que la cosa juzgada impide que un juez vuelva a analizar la cuestión. ¿Sí? Entonces, el artículo 36 hace cosa juzgada. Si a mí un juez me verificó un crédito, lo que hago verificado, nadie le puede venir a decir, no, usted no es acreedor porque yo acá descubrí que en realidad... No, ya está, es definitivo, no se puede volver a tratar. Lo mismo al revés, salvo el incidente de revisión cuando es viable. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Los poquitos que vamos quedando ya, siempre son 2 pantallas y ahora me entran todos en una pantalla. Lo que queda, yo creo que son todos temas que igual íbamos a tocar la clase que viene. ¿Te parece importante algo más que sume, Griselda? Yo estoy mirando el apunte, que hay algunas cosas más, pero en realidad son anticipos de lo que se ve la clase que viene. Pronto pago. Bueno, entonces dado que fue el día del examen y que quedamos poquitos, no quiero avanzar mucho más porque se fueron la mayoría. ¿Quieren hacer una pregunta de lo que vimos hasta acá? Lo que les pido que lean, la clase que viene lo vamos a ver, pero que lean antes para entendernos bien, es pronto pago. Tienen una explicación acá, probablemente en la punta de la próxima clase se amplíe un poco porque lo de acá fue un anticipo. Pero el pronto pago quiero que lo vean porque se transformó en una vía de convertirse en acreedor sin verificar, como una vía alternativa para ciertos acreedores. Entonces quiero que lo vean. Acá Alejandra pregunta en el chat, cuando el crédito están todos de acuerdo sin observaciones, ¿son verificados o admisibles? No, a ver, los créditos limpios, Alejandra, o sea, los que nadie observó y el síndico aconsejó verificar, el juez tiene 2 opciones, o verificado o no verificado. Lo de admisible o inadmisible es cuando hubo alguna observación. ¿Sí? Bueno, ahí quedó claro. Bueno, si no hay dudas, creo que tuvieron suficiente estrés con el examen y con la clase larga, se ganaron el descanso. Recuerden que la semana que viene tenemos oral, que vamos a publicar en cuanto hayamos corregido todo, lo más pronto posible, y que la próxima clase concurso dentro de 2 semanas. Así que en medio, después del parcial, entonces lean, porque vamos a olvidar en 2 semanas y no van a saber ni lo que era el concurso. Entonces, no se pierdan, ¿sí? Esa otra semana prácticamente libre para estudiar concursos y vayan a apuntar. Sí, el 8 en la OPP. Sí. A ver, una cosa acompaña a la otra y los va a ayudar. Pero tengan en cuenta lo que les dice Griselda, yo me imagino que esta semana se van a dedicar a títulos, pero en cuanto pase el examen el martes que viene, vuelvan a meterse en concursos, traten de leer lo que vimos hoy y pronto pago, y así cuando retomamos nos volvemos a poner en línea, porque en realidad retomamos y en esa clase tenemos que terminar concurso, porque la otra ya empezamos con quiebras. Por eso no se nos pierdan porque va rápido esto, ¿no? Bueno, los dejo ya descansar, nos vemos la semana que viene en el oral. Chao chicos, hasta el martes. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.